Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración, y bienvenidas, perdón, a la celebración. Como siempre dice Goyo, les recordamos apagar el celular o ponerlo en sonido silencioso, como para que podamos seguir adelante con nuestra celebración sin ninguna interrupción. Y aquellos que lo necesiten tomar en cuenta, bueno, lo pueden ver igual. ¿Sí? Vamos a comenzar con el encendido de las velas. Así que le voy a pedir a Dani, por favor, que nos encienda la primera vela y lea la invocación en función de ella. Oremos por quienes todavía no son capaces de abrirse al mensaje de amor de Dios, nuestro Señor, para que lo que puedan hacer según sus propias esencias de amor y luz, que el Señor puso en todos y todas. Le pido ahora a José que por favor encienda la segunda vela y nos lea la invocación. Oremos para que la voz y la acción de nuestra iglesia se levante como palabra profética para erradicar la discriminación, la homofobia y la violencia, que no son otra cosa que falta de amor. Paciencia, porque es mi primera vez, es la primera vez que voy a llevar adelante desde el púlpito, ¿sí? Alguna vez
hice solo una parte de la prédica, pero hoy me toca hacer todo de golpe. Así que les pido 1000 disculpas, pero como sé que entre nosotros hay mucho amor, todo va a funcionar bien. ¿Sí? La idea es la esencia de Dios. ¿Por qué es que a mí me interesó tanto este tema de la esencia de Dios? Les cuento personalmente, hace 10 años que en mi oración diaria, por la noche, le pido a Dios que me guíe en el camino de la verdad. Y a partir de eso empecé a darme cuenta que la base de todas las discriminaciones ha sido siempre determinadas interpretaciones de la Biblia. Y por eso se me ocurrió que, ¿cómo podría ser para tratar de conocer mejor la esencia de Dios? Porque conociendo la esencia de aquel que se comunicó con nosotros, podremos saber si aquellos que escribieron lo interpretaron bien. ¿Sí? Porque aquí hay una cuestión que es esencial. Dios se comunica. La palabra es una cuestión humana. Dios se comunica en perfección. Nuestra palabra a veces es ambigua. Tenemos que saber, conocer de dónde viene, etcétera, etcétera. Quien la escuchó tardó un tiempo en escribirla. Y además la escribió en el contexto de esa época y qué significaba cada una de las palabras en ese momento. Entonces, siempre hay traducciones. Cuando uno habla, hace una traducción de la realidad. Entonces, puede cometer un error cuando lo pone en palabras. Dios no comete errores en ningún momento porque es perfecto y su comunicación siempre es certera. El tema es de qué manera nosotros lo trasladamos a la realidad. Y si además tomamos en cuenta cuántas traducciones tuvo la Biblia, siempre hay riesgo de la interpretación del momento. ¿Sí? Entonces, a mí me pareció que era muy importante tratar de entender profundamente cuál es la esencia de Dios. Para eso me apoyé en qué cosa, algo que a mí me gusta mucho, la gramática. A ver, la gramática nos enseña que tenemos adjetivos y tenemos sustantivos. Los adjetivos nos dan cualidades del objeto que se representa. Y los sustantivos, como su nombre lo indica, la substancia. Y la substancia es la esencia. Hay dos únicos sustantivos que hablan de Dios en la Biblia. Y estos son: Dios es amor y Dios es luz. Mi conclusión es: la esencia de Dios es amor y es luz. Y de ahí saco otra conclusión, que no tiene por qué ser la verdad, es la conclusión que a mí me parece que Dios me indicó que tenía que transmitir. Nosotros también hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Mi opinión personal es que la imagen y semejanza está en que todos nosotros somos seres de amor y luz. La sociedad a veces hace que eso quede como dormido en nuestro interior. Pero si ustedes miran, los niños son seres de amor y luz. Y se comunican de otra manera. Tal vez con el tiempo les enseñamos esto no, aquello no, esto se hace, esto no se hace. ¿Sí? Un nene chiquito se toca todas sus partes del cuerpo y ninguna le parece mala. Después pasa el tiempo y no, eso no se toca, no, aquello no, aquello tampoco. ¿Sí? Y sin embargo, amor y luz fuimos desde que nacimos. Entonces vamos a ver un poquitito de dónde sacamos todo esto. Le voy a pedir a Hugo que por favor lea ¿ves desde acá? Sí. Vamos a leer Primera de Juan primero. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, aquí tenemos la primera, aparece claramente Dios es amor. No dice Dios es amoroso, que sería un adjetivo. Dice Dios es amor. O sea que nos está diciendo cuál es la esencia de Dios. ¿Sí? ¿Quién leerías el siguiente?
Adelante, con mucho gusto. Bienvenido sea. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. El 12. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llenado en nosotros a su plenitud. Bien, aquí yo diría, Dios llegó a nosotros con amor y para poder amar a Dios es necesario amar a nuestros semejantes. Van a ver que después se tilda de mentiroso a quien dice que ama a Dios y no ama a sus semejantes. ¿Sí? Por esto es muy importante prestar mucha atención a toda esta cuestión y después Alberto nos va a dar algunas posibilidades de cómo poner en práctica todo esto. David, ¿leerías la siguiente? Sí. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Bien, aquí tenemos algo también muy importante, en mi opinión, y es que Dios no es el otro. Somos uno con Él cuando amamos, porque estamos directamente comunicados con Él en el amor. Aquí hay discusiones, hay que dicen, no, Dios es el otro. Yo creo que no, yo creo que somos parte de Dios, por supuesto que Dios no es parte nuestra, nosotros somos parte de Él, porque fuimos creados por Él. Nuestra alma es eterna, ha tenido principio por la voluntad de Dios, pero no tiene fin, salvo que la voluntad de Dios lo decida. ¿Sí? Marcos, ¿podrías leer la siguiente? Dice, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Bien, esto también creo que es muy importante, porque muchas veces se habla del temor a Dios, pero cuando se habla del temor a Dios es un temor reverencial. ¿Esto qué quiere decir? Que el temor en este caso significaría el no poder estar con Dios. ¿Vieron como los chicos que temen cuando su mamá no está? Bueno, algo parecido. No es que tenemos miedo que nos va a castigar, es que sentimos su falta. ¿Sí? Bueno, Gladys, ¿podrías leer la siguiente? Si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o en un pasillo que retiñe. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres cuando poseo, y aún si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, aquí nos está diciendo muy claramente que todo lo que habitualmente nosotros tomamos como valioso de este mundo físico, los bienes, el conocimiento, el hablar en lengua, todo esto de lo que nos jactamos, no tiene valor ni sentido si no hay amor. Entonces puede ser que alguien no tenga nada de esto y tenga amor y va a estar mucho más cerca de Dios. Seguimos adelante. A ver, Leandro, ¿podrías leer? Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Bien, aquí volvemos al mismo tema. Y es muy importante que quien es el generador de todo es Él que ha puesto el amor en nosotros. Además de ser Él el generador tanto de tiempo y de espacio, por eso Dios es capaz de estar en muchos lugares al mismo tiempo, puede ver el pasado, el presente y el futuro, porque Él lo creó. Nosotros no sabemos manejarnos fuera del tiempo y del espacio, pero Él sí.
porque es todo su creación. ¿Sí? Bien. Cristian, ¿leerías el siguiente, por favor? Alguno dice, amo a Dios, sin que aborrece a su hermano. Es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ama también a su hermano. Muy bien, aquí también otra cuestión importantísima. Empecemos por amar a nuestro hermano y entonces Dios va a entender que lo amamos a él. Es inútil que cantemos alabanzas si no amamos a nuestro hermano, porque esas alabanzas van a estar vacías de contenido, van a ser nada más que palabras. ¿Sí? Entonces es muy importante que la alabanza sea el complemento del amor hacia nuestros hermanos, que también es amor a Dios. ¿Sí? A ver, José, ¿podrías leer otra de nuevo? Hoy te damos mucho trabajo. Y esto consiste en amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos. Y este es el mandamiento, como lo han oído desde el comienzo, que vivan en el amor. Bueno, se insiste en lo mismo, porque fíjense, todos los que usaron la Biblia en nuestra contra se fijan en otras cuestiones, relacionadas con el sexo y con montones de otras cosas. Por ejemplo, no robarás, como si fuera muy importante. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo? Que si uno actúa con amor, no hace todo lo demás. Una cosa es consecuencia de la otra. Claro que viene bien recordar algunas otras cosas, porque no todo el mundo se da cuenta que la cuestión tiene que ver con eso. Ya, a ver, esto es como desde un punto de vista didáctico, el niño precisa hacer cosas que tienen que ver con lo que ve, ¿sí? Y a partir de eso aprende a entender lo que no ve. Pero lo más importante siempre es aquello que no está claramente a la vista. Alberto, ¿podrías leer la siguiente? Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, orgulloso, grosero, egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Seguí con el siguiente porque es el mismo tema, por favor. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Bien, aquí nuevamente tenemos un montón de guías para saber qué es tener amor. Porque de pronto es muy lindo decir yo amo, pero hago estas cosas. ¿Soy capaz de esto? ¿Soy capaz de darme por el otro? Ya que no me acuerdo tu nombre, ¿podrías leer? Alejandro. Dale, Alejandro. Tener amor es sufrirlo todo. Eso ya lo había leído a Corintios, parece. El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas, ni será necesaria la ciencia, porque la ciencia y la profecía son imperfectas y tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Fíjense, en el fondo esto es un poco lo que decía yo. No serán necesarias las lenguas, nos comunicaremos como se comunica Dios, perfectamente, sin necesidad de hablar, de tener un idioma diferente. Seremos capaces, fíjense aquí nos está diciendo, el amor nunca dejará de ser. O sea que lo que es eterno es el amor, porque Dios es amor y entonces el amor es eterno. Sí, Alberto. Ahí, siguiendo lo que vos decís, cuando hay amor verdadero, no hace falta ni hablar. Con las miradas ya se comunica uno con el otro. Seguro. Y a veces el hablar hasta es una limitación. ¿Sí? Bien. Y es muy importante también, digamos, esta conclusión de que tiempo y espacio es una relación que tiene que ver con nosotros, lo está confirmando.
porque el tiempo se acabará, el espacio también, pero el amor va a continuar. Y ahí estaremos en el mundo espiritual de Dios, que Él verá cómo es. Nosotros tenemos que tener absolutamente confianza en que va a ser el mejor, porque hace todas las cosas con perfección. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, alguno de ustedes tres, Marcelo, ahí está, ahora me acordé. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Nuevamente, fíjense de qué está hablando: la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es la más importante? El amor. O sea, todo se deriva del amor. Yo muchas veces insisto en cómo me gustaría ser un superhéroe. Esos que vuelan, ¿vieron? Que miran a uno y lo transforman. Para poder tener ese poder, uno tiene que ser solo amor, porque si no corre el riesgo de hacer daño. Y solo eso lo puede hacer Dios. El poder depende del amor, porque si no, lo que podemos conseguir es en un momento de ira transformarnos en destructores. Y qué lindo sería tener todos esos poderes, pero ¿seríamos capaces de usarlos siempre para el bien? Yo siempre insisto en las definiciones, porque a veces hay gente que necesita de la definición. Entonces a mí se me ocurrió definir el amor, porque aquí habla mucho del amor y vemos qué es el amor. Mi idea personal es que el amor es la constante y continua voluntad de desear el bien del otro y de ponerlo en práctica, así como el propio. O sea, mi vida estoy sintiendo y pensando nada más que en desear y conseguir el bien del otro y mi bien propio. ¿Sí? Como para ver un poquito más. No sé si es la mejor definición, ¿eh? Está muy enganchadita con la definición de Ulpiano de la justicia, que es la constante y continua voluntad de darlo cada uno lo suyo. Alfredo es racional, ¿qué quiere que diga? Lo lamento mucho, capricorniano, los capricornianos somos así. Seguimos, por favor. Al otro Marcelo le voy a pedir. ¿Cuál es el mandamiento más grande ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿La ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, fíjense, se insiste de nuevo en lo mismo. ¿Por qué será que se insiste tanto en este tema y en otros no? Porque es el centro de todo. Si no, no se insistiría tanto. Y se insiste desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y en todo lado. La Biblia tiene en muchos otros lugares consejos prácticos para vivir mejor. Pero estas cuestiones esenciales se repiten una y otra vez, se comparan con otras situaciones y nos dan la pauta de qué tengo que tener en mente para hacer las cosas bien. Al lado de Alejandro. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Bueno, aquí está el otro sustantivo que habla de Dios. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Significa que ilumina la verdad y que a través de él yo puedo ver lo verdadero de todas las cosas. Entonces, despertemos la luz que tenemos adentro, porque entonces vamos a poder ver la verdad, sin necesidad de que tengamos que escuchar a uno que nos explique cuál es la verdad. A veces yo me encuentro con los testigos de Jehová que me dicen, no, porque tal, cual, y yo le digo, mira, esta noche en oración, pregúntale a Dios, no le preguntes a ningún hombre, Él te va a contestar. A lo mejor no te contesta con palabras, pero vas a tener una situación en donde te va a quedar clara la respuesta a la pregunta que le hiciste. Esa es mi idea personal y la verdad que a mí me sirvió. Guillermo. Si caminamos en la luz,
como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Fíjense, ahí de nuevo aparece la relación con la luz, que es la verdad. O sea, unirnos en la verdad con el otro. Y no pensar que a lo mejor el otro tuvo una intención negativa respecto de alguna cosa, porque no sabemos lo que hay en su pensamiento. Y a lo mejor le atribuimos algo que nunca se le ocurrió. Entonces, si con amor estamos siempre dispuestos a perdonar los errores que el otro haya podido tener, todo es más fácil. Si uno tiene rencor, tiene como una daga clavada que no sale. Cuando perdona, se fue, lo que no quiere decir que recuerde. Uno puede recordar, porque de esa manera se tiene que proteger de los problemas que hay en la vida, ¿sí? Pero perdona a aquel que le hizo daño, porque así también dice la Biblia, así como perdones, serás perdonado. Entonces, el día que estemos al lado de Dios y le pidamos perdón, Él nos va a decir, te lo concedo porque vos también supiste perdonar. ¿Sí? Le vamos a pedir a Renato ahora que nos lea una más. El amor de Dios por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Bien, fíjense, aquí está bien claro el esfuerzo que hace Dios para mostrarnos su amor incondicional. Nos manda a Jesucristo. Y además de para esto, para corregir los errores que se venían dando hasta ese momento. Porque había muchos errores entre los judíos que tomaban en cuenta determinadas cosas y por eso también lo mandó a Jesús. Y como personalmente yo recordaba el Día de la Mujer, por algo Dios hizo que Jesús naciera en cuerpo de mujer y sin intervención de hombre. Nos está recordando lo valiosa que es la mujer cuando en esa época estaba como en el fondo, no tenía ni palabra, ni voz, ni voto, ni nada. Y, oh sorpresa, Dios hizo nacer a su Hijo en cuerpo de mujer. O sea que en la mujer estuvo el Espíritu de Cristo. En los varones no estuvo nunca. Bueno, y ahora le pediría de nuevo a Alberto que me lea esta última parte que tiene más que ver con nosotros. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Quien pueda entender, que entienda. Esta parte es muy importante y la verdad que yo la aprendí de Tom, que nos enseñó. ¿Cómo? No entendí nada. Ahora te explico, porque puse nada más que el final. Ahora les cuento el principio. Estaban los discípulos con Jesucristo tratando el tema del matrimonio y el tema de darle carta de divorcio, porque ya se hablaba de la carta de divorcio y después la iglesia decía, no se puede divorciar, pero ya había carta de divorcio, así que no sé para qué hablan pavadas, ¿no? Entonces uno de los discípulos le dice a Jesús, después lo pueden leer de la Biblia porque ahí está, Señor, convendría entonces no tomar mujer para no tener que darle carta de divorcio si ella comete adulterio. Y entonces le pregunta, pero se nos ha dicho, tomarás mujer y serás uno con ella. Entonces Cristo con absoluta claridad responde, eso es para la mayoría, pero para algunos les digo lo siguiente, hay eunucos, porque en la época no iba a decir homosexuales porque la palabra no existía, lo más cercano era eunucos, que nacieron así desde el seno materno. Si alguien nace así desde el seno materno, es por gracia de Dios. Así que todos nosotros somos homosexuales por gracia de Dios, así que no lo contrariemos.
¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, Alberto me contaba cuántas veces hasta intentó ir de rodillas, ¿no, Alberto? Yo también, yo todas las noches pedía que me hiciera normal. Vean, realmente yo fui un bendecido toda la vida, porque yo no conocía ninguno de los que se llaman textos garrotes, ninguno. O sea que yo estaba absolutamente seguro que Dios no me cuestionaba. A mí quien me cuestionaba era la sociedad, y eso me molestaba. Entonces todas las noches le pedía a Dios, veía una estrella fugaz y decía, ahora le pido y se me va a dar, qué sé yo, qué sé cuánto, ta. ¿Qué le pedías antes? Que me hiciera normal, o sea, heterosexual, porque quería tener una familia, tener hijos, que me calentaran las mujeres, pero no ha pasado. Y sí, porque ¿qué es lo que quería? ¿Cuántos años tenías? En esa época, y empecé a